Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos en un nuevo episodio con Cecilio. Bueno, mi nombre es Cintia. Estamos muy contentos de estar acá de nuevo, agradecidos por esta oportunidad de poder exponer requiere lo que sentimos, lo que hemos experimentado también. Y en este episodio, el no ser para ser, ya hemos estado hablando con Cecilio al tema. Y bueno, y es abordar el ser después del no ser. Así que, Cecilio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encontrás? Hola, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Me encuentro bien, muchísimas gracias. Algo que quiero compartir también es que pues estos días de enero han sido fuertes con la frecuencia Schumann y he entrado en algunos procesos que me han permitido también como ir elaborando esta idea del no ser para ser. Em, Fíjate que viendo como en retrospectiva, cuando recién se nos presentó esta idea del no ser, sí fue como un, ¿y qué es eso, no? O sea, ¿de qué me hablan? No entiendo, ¿no? Sí, yo he escuchado en muchos lugares y seguramente muchas personas que están escuchando ahorita, el, ¿tú quién eres, no? O te dicen, o a lo mejor no te hacen esa pregunta, pero sí es como, sé tú mismo, ¿no? Sé tú mismo, sé esa versión tuya que siempre ha querido salir, sé mágico, sé auténtico. Y aunque lo entendemos desde un concepto de, claro, ser auténtico, ¿por qué no? En el momento que tenemos la oportunidad para hacerlo, hay muchísimos bloqueos que están presentes. Entonces, transitar en estos pasos del no ser y del ser tienen mucho sentido desde la coherencia que se van creando. Entonces, a mí lo que me gustaría abordar en este tema de no ser para ser es lo siguiente. Primero, un pequeño resumencito, muy pequeño, muy breve, que después lo vamos a ir elaborando. En primer lugar, cuando nosotros hablamos del ser, estamos hablando de lo que somos en función de lo que hay en nuestro corazón, que normalmente son huellas, son heridas, son traiciones, son apegos, pero también lo que hay en nuestro entorno, que son todas estas creencias, estos dogmas, toda la influencia familiar, la influencia de la sociedad, la influencia del contexto. Entonces, ello nos va a nosotros a limitar para ser y somos de manera inconsciente. Entonces, el siguiente paso cuando nosotros proponemos el no ser es precisamente despegarnos de todas estas ideas que son externas. Externas en el sentido de si yo no soy mexicano, ¿quién soy? ¿No? Si yo no soy Cecilio, ¿quién soy? Porque es mi nombre. Si yo no soy el personaje que da hipnosis, ¿quién soy? Eso en un sentido externo. En un sentido interno es como más allá de mis huellas, de mis heridas, si las quito, si las remuevo, si voy por arriba de ellas, si salto a otra versión diferente en frecuencia, ¿quién soy? Eso es llegar al no ser. Algunas de las formas en las que pienso que se puede llegar al no ser son, por ejemplo, la contemplación, la meditación, la medicina sagrada, la hipnosis, el ayuno, el qigong, el tai chi, todo aquello que está vinculado al reconocimiento de nuestro cuerpo y de nuestra mente buscan algo en específico que ocurre en el no ser, que es el presente, la coherencia, observar el uroboro, que observar el uroboro es justamente quién eres con toda esta estructura externa y toda esta estructura interna, y luego hacer algo diferente. O sea, el no ser te permite estar en un presente que es consciente. Se puede sentir como un instante, pero justamente al meditar entras a ese punto. Sí, justamente, Cecilio, quería compartirte. Bueno, yo hago Qigong, estoy en formación y en un punto he llegado en un Qigong más espiritual, ¿no? Y no sos el cuerpo, no sos las emociones y no sos la mente. Llegas a ese punto en donde, ¿quién sos? Porque cuando estás en ese estado como estático, una especie de parecido a una meditación activa, se trabaja desde ese lugar, ¿no? De no soy
ya te digo, no soy este cuerpo, no soy la mente y no soy las emociones que estoy sintiendo o que he estado sintiendo. Entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy? Entonces, te lo quería compartir relacionado con eso. Sí, 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 y por supuesto, en ese sentido, lo que hacemos es que nos centramos en un presente. Está interesante, ¿no? Para quienes nos escuchen, a ver si no tienes este cuerpo, quién eres, si no tienes estas emociones, quién eres, si no tienes esta mente, esta programación, quién eres. Cuando te haces esas preguntas y cuando logras experimentar este presente, entonces estás experimentando el no ser y tener esta capacidad de estar muy neutral. Algo que igual les comparto es que hace unos días hice un ayuno, la idea era llegar a 72 horas, logré 48. Hay un punto en que existe una claridad que aunque de pronto por tradición, por así decirlo, ¿no? Mi mente quería irse a eventos del pasado, me regresaba en automático, como si la energía no estuviera destinada para ello. Entonces, decía, qué interesante, ¿no? Que al alimentarme la energía, tengo energía para sobrepensar, pero cuando estoy ocupando la energía natural del cuerpo, ahí me centro en el presente. Quitando, vamos a decir, quitando toda esta parte o más centrándonos en el no ser. Luego entonces llegamos a ciertas conclusiones, observamos ciertos patrones, ciertas conductas o ciertas tendencias que después nos permiten a nosotros regresar a un ser, pero llegamos a un ser consciente. Entonces la transición es, vamos de un ser inconsciente influenciado por lo interno y lo externo, llegamos a un no ser que se ancla en un presente, en el todo y la nada al mismo tiempo, y que eventualmente regresamos al ser consciente. Esa es la transición que buscamos. Y entonces, cuando aterrizamos en ese ser consciente, entramos en un estado de coherencia, de observación y sobre todo de acción. En el no ser estamos justamente contemplando los patrones que tenemos, los miedos que tenemos. Normalmente las personas que nos rodean están ahí para reflejarnos algo. Observar eso, lo que yo experimenté con el ayuno fue, a ver, ¿por qué cuando yo veo estos videos en redes sociales, normalmente yo lloro, ¿no? Yo lloro de emoción y me volvía en el ayuno a ver estos videos y yo ya no sentía esas ganas de llorar, entonces decía, bueno, ¿qué tan real es el sentimiento que está ahí cuando no estoy en ayuno a cuando estoy en ayuno, como en esa forma buscando el no ser? Y luego entonces regreso, ya retomé la comida, ya salí de ese ayuno y veo los videos y ya no me provocan algo, entonces digo, algo se configuró definitivamente ahí, pasé de un ser, ok, ahora el ejemplo que les puedo dar conmigo es que hay o he estado trabajando la huella del abandono, entonces en el ser Cecilio sin tener como toda esta convicción de conciencia, es como ubico el abandono, ok, ahí está. Cuando con el ayuno llego al no ser, trato de comunicarme con el abandono y mi mismo cuerpo, mi misma energía me orientan ahí no es. Y después, ya que estoy ahora en un proceso de recuperar la alimentación de manera cotidiana, en mis horas, ahí el abandono ya no está presente como algo que esté viviendo, sino como algo que estoy observando. Entonces la propuesta de no ser para ser es precisamente adentrarse a estas preguntas de si me quitan lo que se supone que de afuera me define, mi trabajo, mis hijos, el ser hijo, el ser papá, el ser mamá, el ser abuelo, etcétera. Si me quitan todo eso, ¿a dónde llego? Y cuando llego y tengo esta capacidad de observar la influencia que pudo tener, por ejemplo, el linaje familiar, que llega a ser muy fuerte, por ejemplo, aquí en México, y después de ello salir y decir, bueno, más allá de esa influencia, decido continuar con una idea clara de quién soy, ahí es cuando estamos viviendo una forma muy diferente, muy en coherencia, muy en conciencia y muy orientada hacia lo que queremos ya de manera muy, muy genuina. Perfecto, Cecilio. Me gusta la propuesta, me encanta. Para adelante, en ese sentido, lo que yo puedo... es difícil, o sea, no es fácil cuando uno empieza a darse cuenta que son todas capas, ¿no? Capas de ser madre, de ser hijo, de ser
no sé, un trabajo, un rol, y en todo, un rol de amistad, un rol de pareja. Y cuando uno empieza a quitarse todo eso, que en realidad lo definen los demás, no lo define uno se coloca ahí, ¿no? Se coloca ahí, pero lo definen los demás. Empezás en ese rol de observador, entrando al no ser, pero luego, ¿cómo sos después de eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo sos después de haberte observado, de haber entrado en ese estado de neutralidad? ¿Y cómo sos después? Hace unos días vi la película El Gran Diluvio, la recomiendo para el que no la haya visto, muy interesante cómo aborda el tema. Hay varios temas, ¿no? Pero el que me llama la atención o para este tema es la maternidad, ¿no? Ahí el apego, cómo se relaciona con su hijo, y quién era ella fuera de eso, ¿no? Está muy interesante. Sí, 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 es algo bien curioso. Y fíjate que algo que a mí me ha ayudado, a propósito de lo que mencionas con la película, es a observar los eventos como si fueran un programa. Entonces, ahorita que mencionaste la maternidad con esta película, es como el programa maternidad. En mi caso, ¿no? Algo que a mí me mueve bastante es el programa tiempo, el sentir que no tengo el tiempo, y si lo tengo a veces hago otras cosas que no van alineadas hacia lo que tengo pensado, y entonces eventualmente me quedo como en ese estado de ¿y qué pasó? ¿No? O sea, ¿en qué momento se me fue el tiempo? Cuando ves todo como un programa, entonces empiezas a contemplar todo como la posibilidad de cambiarlo. Digo, el mismo celular, ¿no? La computadora, eventualmente cuando te dicen, bueno, tenemos una actualización, si se actualiza, la idea es para mejorarse. Y con los programas pasa lo mismo. Aquí, por ejemplo, hay programas que son muy fuertes, sobre todo a nivel, hay quien lo experimenta a nivel emocional, cuando dicen, bueno, ¿por qué siempre tengo esta pareja? ¿No? O ¿por qué siempre estos amigos que me terminan viendo la cara? Eso como, o sea, ¿por qué tengo esta pareja? Vamos a hablar, no sé, de una traición, que siempre me traicionan, y por qué siempre estos amigos que me ven la cara, como algo externo. En el momento en que se va repitiendo como ese patrón y no observamos, entonces el mismo programa como que ya se acostumbró bueno, esta es la versión que funciona, de esta manera yo lo tengo como atrapado, y siempre está pensando en por qué lo traicionan, y siempre está pensando de manera interna, ¿no? El por qué se siente de esa forma. Ok, perfecto. Ahora, sin ponernos conspiranoicos, pero todo eso provoca una energía. Es una energía que se va, que se manifiesta hacia afuera, ¿no? O sea, acuérdense de la última vez que ustedes se habrán puesto triste por algo que dicen, es que ¿por qué siempre me pongo triste? Es energía que es derrochada y lanzada, si quieren, al universo, al cosmos, pero no se queda con ustedes. La idea es que esa energía, o sea, al observarlo, al iniciar un proceso de introspección, un proceso de sanación, desde ver lo que hay adentro, pero también contemplar lo que hay afuera, les permite entonces el decir, bueno, la energía ya no se va, pero se queda conmigo. No sé cómo aprovecharla tal vez, pero ya observé que si le doy pie o paso a esta conversación o a esta dinámica familiar, de pareja, de amigos, etcétera, entonces la energía se dispersa. Me quedo conmigo con esa energía. Y eventualmente cuando toco las heridas, cuando lloro, que seguramente la catarsis es uno de los procesos que todos hemos atravesado, cuando me decido entregar al vacío, cuando me lanzo y digo, bueno, ya, aquí lo que sea, cuando doy ese salto de fe, y desde lo genuino, ¿no? Porque también se puede hacer desde el ego, el decir, bueno, ya, a ver, ya entendí mentalmente que estoy abandonado, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, sigue que lo sientas, sigue sigues esa introspección. Entonces, al llegar a ese punto, empiezas a reconfigurar el programa. Dices, ok, programa, pues llevas 30 años conmigo, es momento de que le hagamos una actualización, porque ya decidí que la energía no se va a escapar. Es más, ya decidí cambiar de perspectiva,
y ahora se actualiza la forma o la visión a la que yo llego y entonces el programa ya es diferente. Tenemos la posibilidad de influir en el programa, sí, definitivamente. Entonces, aquí también es cómo entendemos nuestra existencia en este mundo. Hablamos de la Matrix, ¿no? La Matrix o es una prisión o es una escuela. Exacto, sí. Justamente relacionado con eso, a mí me ha pasado de siempre, justo como vos decís, me sentía drenada. Todo me drenan, todos, y era el contacto como de mucha gente, ya me sentía drenada. Y la responsabilidad, ¿dónde estaba? En el otro. Los demás me drenan, ¿no? Cuando empecé con todo este proceso, empecé a entender que el origen siempre fui yo, ¿no? Y es difícil para uno, en ese ego, de reconocer que uno mismo es el origen, y que el que se está perjudicando es uno mismo, y que uno mismo puede cambiarlo. Es el proceso más difícil en mi caso, porque fueron muchos años en esa rueda, si se quiere, y cómo lograr que esa energía que se fugaba de mí, cómo lograr que ya no, en mi caso, por ejemplo, yo logré, además de la observación, en los límites. Siento que ahí fue un punto donde siento que cuando uno piensa algo, siente algo y no acciona en ese sentido, vos sentís no estar en un lugar y no accionás en eso, ahí ya, no haber puesto ese límite, ya la energía se dispersa, porque uno no está siendo coherente. Siento que la coherencia tiene que ver con eso. Y, y por otro lado, el programa Capricornio. Yo soy Capricornio y también lo siento relacionado porque siempre vos, ya por ser Capricornio me catalogaban de una cierta forma, ¿no? Fría, bueno, no hace falta relatar, el que conoce de astrología puede saber muy bien un Capricornio. Y sí, me he sentido mucho tiempo así, pero luego de la observación siento que hay ciertas cuestiones que quedan como en ese programa, o en esa Cintia que estaba en ese programa, y que hoy puedo verlo diferente, o puedo elegir hacerlo diferente. No digo que a lo mejor para todas las personas será distinto, porque cada uno tiene una configuración también del sentir. En el sentido, a mí, yo siento que no sentía, hasta que no encontré este no ser, siento que no sentía, o tenía una idea de sentir, una idea creada de sentir, y cuando me topé mi ego con eso, con mi conciencia, ¿cómo estuve tantos años creyendo que sentía y creyendo que eso era sentir, cuando entendí que o conecté con otro sentir desde adentro, como una fuerza interior del espíritu, ¿no? Entonces, siento que por ahí está la cuestión que mencionabas de la sanación, ¿no? De la sanación, cuando uno encuentra todos esos programas, los va encontrando, los agarra como en una bolsita así, y dice, bueno, esto no soy. No soy todo esto. No sé lo que soy, porque a lo mejor hoy no tengo la capacidad de saber qué soy, pero sé que esto no soy. Y hoy por hoy eso me es suficiente, ¿no? Entonces siento que el reconocer que no soy, simplemente ese reconocer ya es como un salto, ¿no? Dar un salto al vacío, porque no soy, no sé qué soy, pero sé que todo eso no lo soy. Algo bien interesante que ahorita escuchándote,
que me gustaría como acoplar aquí en esta plática es que el lugar en el que vivimos, y por lugar me refiero no geográficamente, no nuestra casa, sino en general compartir esta existencia en esta línea del tiempo. O sea, yo personalmente lo viví mucho tiempo como una prisión, ¿no? Así como estoy en una Matrix prisión. Y, y entenderlo es como, a ver, ¿cómo puedo estar prisionero en un lugar donde aparentemente estoy libre? Pero hay prisiones tan bonitas que se van como configurando hacia lo que llamamos mundo. Y cuando justamente entro en este sentido de, a ver, si una prisión puede ser una escuela, porque cambias la perspectiva. Entonces, ¿qué aprendemos de la prisión? Lo primero es que sí, todos estos programas están hechos para cubrir ciertos aspectos. Número uno, necesidades. Sí o sí, uno de los aspectos que luego se llega a criticar mucho de la conciencia es que de pronto lo expone, ¿no? A temas como de, ok, sí, pero a ver, dile esto a una persona que no tiene para comer, ¿no? Ahí tener la capacidad de ver que puede ser un programa y que sí, hay cosas que podemos hacer para apoyar a las personas y que puedan comer, pero más bien el punto es que te provoca el ver personas que no pueden comer, el que puedes trabajar. O sea, no es lo mismo el poder aportar a una persona porque a lo mejor adentro lo que tú sientes es algún recuerdo entrelazado con alguna memoria, y el ayudar desde una carencia y que eso te sume a tu corazón porque a lo mejor es desde un ego, a decir lo que me provoca al ver a esas personas que no tienen que comer es esto, y lo trabajas y lo introspeccionas y sigues ayudando a esas personas, pero desde otra conciencia. Eso es muy diferente, ¿no? La manera en la que lo podemos aportar. En la primera estamos en una prisión donde somos prisioneros de nuestros sentimientos y actuamos, aunque para nosotros se vea como algo bonito, al final del día responde el ego, a cuando lo trabajamos y entonces seguimos ayudando y eso se convierte en una escuela. Esa es la gran diferencia. En la primera das con carencia y en la segunda simplemente das por el hecho de dar, sabiendo que aportas y apoyas y configuras ese programa. Entonces, cuando configuras ese programa, atraviesas la idea del no ser para llegar a un ser consciente, que todo lo que haces lo haces por una voluntad que ya está anclada en tu corazón, donde no hay un ego, donde la coherencia entre lo que piensas, entre lo que sientes y tu actuar está orientado a eso, y que si ocurre o acontece alguna otra carencia o alguna otra necesidad, tienes ya la capacidad de regresar a un ser inconsciente, no ser y ser consciente. Entonces transitamos desde ese lado, y es la manera en la que ahorita me ha servido como entenderlo, ¿no? Como explicarlo, como decir, ok, entonces el ser después de no ser implica el hacer lo que yo ya hago sabiendo que no lo soy, pero que puedo aportar estando para el otro, porque el otro es importante porque yo ya fui importante en ese momento, en ese punto. Sí, Cecilio, muy interesante lo que mencionás del aspecto del ser ya desde el corazón y desde el sentir. En mi caso siento que el Qigong me apertura, por ejemplo, a esa intuición y a esa sabiduría. Por ejemplo, hoy yo no sé lo que soy, pero sé que lo voy a saber en el momento, o paso a paso, en ese presente. Hoy hago esta actividad, y esta actividad no sé si mañana la voy a hacer, pero hoy la hice y en ese momento la disfruté, sentí que me sirvió, que aprendí una lección que tenía que aprender. No sé si va a ser para siempre, no sé si mañana va a existir, no sé si, pero sé que tampoco me define, pero sé que en este momento yo tomé ese aprendizaje desde mi conciencia, ¿no? Desde mi ser, al haberle dado ese presente como regalo, ¿no? Ese presente de estar en contacto con la experiencia. Siento que el ser consciente después de no ser tiene que ver con eso, con estar en contacto con esa experiencia y como que abstraer como ese aprendizaje, aunque en ese momento no lo hagamos consciente, pero en el momento que lo necesitamos saber está ahí, está como si fuese una nube, ¿no? De contenido, no sé, como algo así. Ahorita lo que me pasa conforme vamos platicando es que, o sea, me quedé pensando en
quién soy, y la respuesta que hoy, o sea, mientras grabamos, es como que soy conciencia, pero ya no conciencia justo como, a ver, desde mi ser inconsciente, bueno, desde mi ser, sí, ser inconsciente, para mí decir soy conciencia era desde el ego de decir, yo conozco cosas, secretos y cosas ocultistas y magia. Ok, paso, transito hacia el no ser, que tiene que ver con mucho proceso de catarsis, de sacar, de conectar, de incluso hasta querer decir, no, eso no, porque me espejea muy fuerte. Pero ahorita que te estoy escuchando, digo, todo lo que sea que haga es conciencia. O sea, si me preguntaras, ¿quién es Cecilio? Desde el ser inconsciente diría, pues Cecilio es un ser humano que apoya a las personas con hipnoterapia y les ayuda o los va guiando, los va acompañando. Pero me daría hasta como el pecho así inflado, ¿no? Como de, sí, yo hago eso y me meto a las mentes. Llego al no ser y es como de, no, claro que no. O sea, a ver, detrás de ayudar, seguramente hay una historia donde tú querías que te ayudaran. Me enfrento a eso. Y ahorita es como, si tengo la capacidad de estar como apoyando desde la hipnosis y que eso es conciencia, conciencia traducida en acompañar desde la hipnosis. Es conciencia de al decir, pues no soy Cecilio, pero me llamo así y tiene como un peso, tiene una impronta, tiene una energía de mi nombre, pero eso ya lo veo como conciencia, ya no como que algo me catalogue. Entonces, siento que parte también del ser después del no ser es la conciencia en acción y que las cosas que hagas por ti, porque ya conectaste con eso, y que hagas por los demás, es parte de conciencia. Como dices ahorita, ¿no? Digo, yo te escucho diciendo que estás en la parte del Qigong y que entonces lo que hagas después del Qigong por ti y para ti es una forma de conciencia manifestada en las acciones que tomes con tu entorno, con tu familia, con tus amigos, etcétera. Así lo siento ahorita, ¿no? Que, o sea, soy conciencia y ya no, al menos en este punto, no desde un ego, sino, pero también digo, o sea, no descarto que de pronto se pueda caer como de al loboro y de pronto diga, no, ya, hoy yo no siento que soy conciencia, pero ahorita sí, en este instante. Y fíjate que retomando lo que dices vamos transitando de diferentes versiones, ¿no? O sea, el Cecilio de hace un año definitivamente no tiene nada que ver con el de hoy. Sin embargo, era válido que existiera, o sea, vamos a ponernos como muy aquí, existe un Cecilio por cada día que se transitió en 2025. Hoy es un Cecilio diferente. Y esta versión, que es algo que también platicábamos, no sé si sea la versión sanada, porque yo no, o sea, yo con esta conciencia en el 2026, si yo todo esto se lo dijera a un Cecilio del 2025, yo le diría, oye, sana para lograr esto, me mandaría bien lejos porque conozco las heridas que tiene. Entonces, tal vez no es un Cecilio sanado el que atravesó, sino es un Cecilio que fue saltando en conciencia hasta encontrar la conciencia del día de hoy y que seguramente seguirá encontrando otra conciencia. Entonces, desde ahí a lo mejor la propuesta ya lo platicaremos después sobre ¿se sana o no se sana? O se sana y se salta de conciencia, ¿no? Porque puedes ayudar a tu versión de niño interior a contenerlo y lo sanas y estás ahí, pero también el programa Sanación te puede uroborizar y dejarte ahí. Vas saltando de conciencia reconociendo que el Cecilio que transitó de febrero a marzo era necesario que atravesara esos procesos porque solo así iba a llegar a este punto. Te vas autocreando, dándote el respeto desde la conciencia para decir, adelante, lo tiene que atravesar, lo tiene que vivir, no va a sanar, solo salta de conciencia. Es debatible, pienso yo, pero lo pongo aquí para que eventualmente pues platiquemos sobre ello. Sí, para mí totalmente debatible. Tenemos que hacer un episodio relacionado porque siento que la neutralidad en ese aspecto es fundamental. Pararse en el aspecto neutral, o sea, es como también, otra vez en el Qigong, el Yin y el Yang, el sendero del medio, ¿no? El que le da como el estado neutral. Siento que es el que te hace ver las cosas por lo que son, simplemente sin darle un valor desde una emoción o desde un transitar. Cualquier
a lo mejor cualquier Cecilio, ¿no? Es lo que yo siento. Cualquier Cecilio, si le sacamos todas las emociones, va a haber solo un aspecto, ¿no? Pero cada Cecilio que va transitando lo ve diferente porque lo ve con una herida o con una emoción particular de acuerdo a lo que ha vivido, ¿no? Entonces, el tema de la neutralidad y el tema de la armonía, de la completitud, me siento completo, me siento armónico, porque desde ahí uno refleja para afuera lo que es o lo que se siente ser, ¿no? Lo que se siente ser, ya no desde lo que me dicen que soy, sino lo que yo me siento ser. Entonces me siento completo, me siento armónico. Entonces, desde ese aspecto, puedo ayudar, porque no es lo mismo ayudar, como vos mismo mencionabas, desde esa herida, o desde que te conecta con esa herida, que ayudar desde, no me siento completo y armónico, voy a ayudar para que otros tengan esa posibilidad. No se lo van a lograr porque cada uno su camino es único, ¿no? Pero abrir el camino para que el que lo esté buscando lo encuentre, ¿no? Sí, y al final la invitación justamente es a que lleguen a este ser consciente, a este ser armónico, que a lo mejor no llega a lo mejor completamente en completitud hacia un 100%, pero va llegando por partes, ¿no? La parte de la mente, la parte del corazón, la parte del actuar, y que se va completando y que también ahí existe esa gentileza para decir, bueno, vas avanzando, o sea, obsérvate, vas dando pasos firmes uno a la vez y permítete seguir en ese proceso, ¿no? Ama lo que vas logrando. ¿Por qué? Porque imagínate que de este Cecilio 100% inconsciente, ¿no? Que lo tomamos como ejemplo, llega a un no ser y luego para cuando llega al ser consciente a lo mejor llega a un 5%. Y entonces aún hay un 95% que lo jala, ¿no? Que lo jala. Y no es una lucha al final, es como, a ver, sumérgete de vuelta a este 95%, llévalo al no ser y luego aterrízalo, ¿no? Y a lo mejor el siguiente ya es un 15%, ¿no? Entonces, en esa gentileza es precisamente el irte acompañando a ti mismo y eventualmente digo, no sé, si quiero dejarlo así como enfático en este punto, ¿qué sería ser consciente en un 100%, ¿no? Porque la vida va transcurriendo y a lo mejor, no sé, se me ocurre ahorita, el ser en un 100% sería observar inmutablemente, ¿no? Observar y decir, bueno, así va fluyendo, así va existiendo, así va tomando forma y soltarlo, ¿no? Hoy no me siento como en ese soltar, digo, una parte de mí ya es diferente, no sé qué porcentaje, pero seguramente, ¿no? Habrá más situaciones y circunstancias que me vayan invitando y retando a transitar a ese ser consciente, a ese ser que se ha aventurado a todo lo que hemos descrito en los panoramas desde las temporalidades y que hoy lo podemos anclar en este presente. Totalmente, Cecilio. Tampoco me siento en ese 100%. Siento que vamos aprendiendo, recordando, paso a paso. La experiencia también va sumando. Bueno, esta experiencia yo ya la viví. ¿Cómo lo puedo hacer diferente o desde una conciencia? Es como ese paso a paso, uno a la vez. Tratando de ponerle siempre el corazón, ¿no? El corazón, el sentir a cada acción. Hasta acá llegamos, Cecilio, con el tema. Te quiero agradecer por este episodio. Me gustó mucho. Hay mucho más, siento, para abordar. Y bueno, por mi parte los saludo. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Cintia, también por estar aquí, por tu presencia, por tu experiencia, por tus palabras. Gracias a todos los que nos están escuchando y pues nos estamos escuchando muy próximamente, ya de manera más particular, con temas más específicos, para que todo esto que hemos venido aterrizando también les resuene con algunos programas muy en particular y cómo de alguna manera los hemos abordado y también desde la experiencia que tenemos el acompañarlos en ese sentido. Muchas gracias y hasta la próxima.